Qué bueno es encontrarnos de nuevo en este espacio de reflexión en el que eh, procuramos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, que es tan hermosa, tan maravillosa, ¿no? Porque nos revela precisamente su inmenso amor. Vamos a orar, como siempre. Es imposible que nosotros podamos tener comprensión de la palabra sin la asistencia del Espíritu Santo. Por eso vamos a suplicar al Señor que nos conceda esa gracia. Bendito Padre que estás en el cielo, por favor, nosotros reconocemos nuestra incapacidad humana para discernir las cosas espirituales. Por eso es que con reverencia y con sumisión, con humildad nos sometemos a ti, para que nos ilumines por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Algunos se preocupan y yo creo que tienen razón, ¿verdad? Porque se ve tanta división en el seno de la iglesia. Y este no es un problema nuevo. Este es un problema que la iglesia ha tenido desde el mismo origen de la iglesia original, establecida precisamente cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, ¿no? Y la iglesia que quedó liderada por los apóstoles. Siempre ha habido divisiones a través de toda la historia. Y entonces ahora vamos precisamente a hacer una reflexión acerca de este fenómeno de la división en la iglesia. Y para ello los invito para que abran la Sagrada Escritura ahí en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a estar ahí en el capítulo 1 y en el capítulo 2 principalmente. Porque precisamente es en esos capítulos Pablo aborda el tema de la división, ¿no? Y nos revela precisamente cuál es la solución para esas divisiones. Entonces, si ya lo tienen, leamos. Dice el verso 1 del capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Corintios. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una cosa interesante que puede pasar desapercibida. Y es que Pablo dice que está escribiendo a los corintios, pero también dice que está escribiendo a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la carta de los corintios no solo es para los corintios, pero también es para usted y también es para mí si nosotros invocamos el nombre de Jesucristo. Y para todos, en cualquier lugar, dice, en cualquier lugar. Y luego seguimos nuestra lectura en el verso 3, dice, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante porque cuando usted sigue leyendo hasta el verso 10, en donde dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Entre el versículo 1 y el versículo 10, Pablo ha hecho una referencia o ha mencionado expresamente al Señor Jesucristo 11 veces. Es interesante. ¿Por qué? Porque en toda la introducción de la epístola, Pablo va poniendo al frente a Jesucristo, 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 11 veces en 10 versos. Y claro, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, hay por lo menos dos grandes razones, habrán más, ¿verdad? Pero hay por lo menos dos grandes razones. Una, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, claro, el corazón de Pablo estaba lleno de Jesucristo.
Y claro, esta introducción empapada, saturada de Cristo, obedece precisamente a ese hecho, ¿no? Pablo está hablando de lo que tiene adentro. Y eso mismo pasa con nosotros. Y nosotros debíamos de preguntarnos de qué hablamos. ¿Qué es nuestra comidilla, como dicen, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra conversación? Entonces, claro, eso es una primera razón. La segunda razón tiene que ver con el resto del capítulo 1 y 2 de la epístola, ¿verdad? Y es que está presentando a la preeminencia que el pensamiento, la autoridad y la figura, el modelo de Jesucristo debe tener en la mente de no solo de los corintios, pero todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Entonces vuelvo al verso 10 y yo lamento que tenemos nuestras Biblias, a veces tienen subtítulos. Le advierto, los subtítulos no son inspirados. Esos han sido puestos ahí por algunos hermanos que han creído que los subtítulos nos ayudan a discernir las temáticas, ¿verdad? Eso sí, a veces ayuda, pero a veces no ayuda. Porque uno puede caer en la trampa de pensar que cuando ya hay un subtítulo, ya es otro tema. Y en realidad, en los capítulos 1 y 2 de Corintios hay un tema que es dominante, ¿verdad? Y es el tema de la división, qué causa la división y cuál es la solución de la división. Ese es el tema, ¿verdad? Y uno lo puede perder de vista. Entonces, sigamos adelante. Dice el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, dice, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora noten, el ruego de Pablo a los corintios y a todos los que invocan el nombre del Señor, dice que estén que hablen una misma cosa, dice. Que todos hablen una misma cosa. Dice también que estén perfectamente unidos, que sean de una misma mente y en un mismo parecer. Y por supuesto, Pablo está recordando la oración del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el verso 21. El Señor Jesucristo intercediendo por el pueblo, por el rebaño, dice al Padre, Padre, que sean uno, dice, estos sean uno. Pero note que dice que sean uno así como nosotros, dice. Entonces nosotros tenemos que entender que la unidad del Padre, la unidad del Hijo y el Espíritu Santo es perfecta, es total, que no hay contradicción entre uno y el otro. De hecho, el Señor Jesucristo en múltiples oportunidades expresó, mis palabras no son mías, son las que el Padre me dice. ¿No? Y entonces, claro, a menudo este verso de Juan 17:21 se utiliza para promover el ecumenismo. Y la verdad es que el ecumenismo, que se basa en la premisa de, bueno, estamos juntos en las cosas importantes, pero en las secundarias no, esas no importan. Eso no es un ecumenismo que retoma la oración verdadera de Jesús. Porque Jesucristo dijo que sean una misma cosa.
una misma mente, que habléis todos lo mismo, perfectamente unidos. Y por supuesto, una unidad que solo está unida en alrededor de ciertos puntos, pero no en todos los demás, eso no es una verdadera unidad, no es una unidad perfecta. Por lo tanto, cuando usted oiga que hay ahí promociones de ecumenistas utilizando este verso, debe saber que lo están usando mal, ¿verdad? Que lo están usando mal. Jesús oró para que la unidad fuera como la de Él y su Padre. Ahí no hay diferencia, la unidad es perfecta, todo detalle es igual, es el mismo. Y esa es la unidad que precisamente Pablo está llamando a que la iglesia tenga, ¿verdad? Leo de nuevo el verso 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Dice, y en un mismo, en una misma mente, dice, y en un mismo parecer. Claro, ese es el ideal, es así que debe de ser, ¿verdad? Ese es el pensamiento de Dios, ¿no? Y debe ser el nuestro. Sin embargo, cuando pasamos al verso 11, aquí Pablo comienza entonces a visibilizar la problemática que había en Corinto y que existe también ahora en la iglesia. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y entonces Pablo pregunta, es una pregunta retórica, ¿no? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? Obvio que no, ¿verdad? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, dice? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, dice, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé, dice, a la familia de Estefanas, de los demás. No sé si ha bautizado algún otro. Y ahora mire lo que Pablo dice. Pues no me llamó Cristo, no me envió Cristo, dice, a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, miren, he sido informado que hay división y que hay partidos adentro de la iglesia, ¿verdad? Y que están siguiendo ¿a quién? Entonces, unos seguían a Pablo, dice, unos seguían a Apolos, otros seguían a Cefas y otros decían, no, nosotros somos seguidores de Cristo. Por lo menos 4 partidos distintos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? No, dice, seguir a los hombres es lo que trae división. Eso es lo que trae la división. Seguir a los hombres. ¿Ve? Seguir las opiniones humanas. Eso es lo que trae la división. Si todos seguimos exactamente a Cristo, tenemos la misma mente de Cristo, como Pablo concluye esto en el capítulo 2, al final del capítulo 2, entonces la división no va a existir. Pero mientras nosotros tengamos líderes y predicadores favoritos y pongamos sus opiniones por encima de lo que la Biblia dice, la división existirá. Ahora, quiero volver a la idea que Pablo dice allá en el verso 10. Pablo dice que habléis todos una misma cosa. Y es necesario aclarar cuál es esa misma cosa. ¿Por qué? Porque un grupo puede ponerse de acuerdo para hablar cosas que no son. Sí, y de hecho,
Esto ocurre, es bien frecuente, ¿verdad? Es bien frecuente. Entonces hay un montón de gente repitiendo cosas que todo el mundo prácticamente parece estar de acuerdo con ellas, pero que no son así. Entonces por eso es importante que cuando Pablo dice que habléis todos una misma cosa, nosotros veamos pues a qué se está refiriendo, qué cosa es la que debe ser la misma, porque ciertamente no debe ser el error, no debe ser el error. Entonces en el verso 11, en el verso 18, dice, porque la palabra de Dios, dice, es locura para los que se pierden. Ah, Pablo está diciendo aquí que la misma cosa que debemos hablar todos, dice que debe ser que la palabra de la cruz. Y luego en el siguiente verso, en el verso 19 dice, pues escrito está, dice, escrito está. Y luego en el verso 23 él dice, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Precisamente, esa es la misma cosa que todos debemos hablar. ¿Ya? Escrito está, escrito está. La palabra de la cruz, ¿sí? Cristo crucificado. Entonces, esa es la misma cosa que todos debemos hablar. Cuando eso llene nuestra mente y nuestro corazón, entonces todos vamos a ser de la misma mente. Entonces todos vamos a ser del mismo parecer, como dice el verso 10. Pero si usted habla la palabra de Cristo, usted se basa en la Sagrada Escritura y yo no, y yo la contradigo esa palabra, entonces usted y yo no vamos a ser de la misma mente. Usted y yo no vamos a ser del mismo sentir. Usted y yo no vamos a estar, ¿cómo se llama?, perfectamente unidos, ¿verdad? Entonces, entendamos esto, ¿verdad? Pablo, de entrada, y por eso en su introducción dice Cristo, 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 Señor Jesucristo, etcétera, ¿no? Para que nosotros entendamos qué es alrededor de Cristo, que nosotros debemos estar unidos. Cristo en nosotros. Ese es el secreto de la unidad. Entonces, la palabra debe privar. Pero mientras alguien siga las opiniones de Apolos, o que siga las opiniones de Cefas, o que siga las opiniones de cualquier otro, usted póngale el nombre, ¿no? Entonces, y se aparta de la escritura, de lo que Jesucristo ha dicho, del Evangelio, ¿no? Entonces, sencillamente habrá división. Eso es lo que Pablo está abordando aquí. Entonces, vuelvo al capítulo 18, ¿verdad? Perdón, al versículo 18. Vamos al capítulo 1. El versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, perdón. Dice, claro, no importa cuán sabio, cuán entendido sea Apolos, o sea, Cefas, o quien sea, no importa cuán entendido sea, dice, ¿qué es lo que dice? Dice que Dios va a desechar las opiniones humanas, que Dios va a destruir esa sabiduría que se aparta de su coherencia con el escrito está.
Entonces, entendamos esto. La unidad no se logra por medio de acuerdos políticos. La unidad no se logra firmando documentos y haciendo declaraciones públicas. La verdadera unidad se logra cuando todos aceptamos la palabra de la cruz, aceptamos lo que está escrito, aceptamos la preeminencia de Jesucristo por encima de todo. Entonces estaremos unidos. Pero sigamos entonces. Ya el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que será destruida la sabiduría de los sabios. ¿Ah? Y que desechará, dice, el entendimiento de los entendidos. Entonces, claro, ¿y cuáles son los sabios ahora? Ah, los eruditos, los modernos doctores de la ley, los escribas, ¿no? Sí. Entonces, y ahora mire lo que dice el apóstol en el verso 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Claro. Y me gusta, hay unas versiones de la Biblia que claramente han sustituido la palabra sabio por erudito. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el intelectual? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el estudiado? ¿Ah? Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y ahora mira lo que dice. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Ya he comentado antes que a mí no me simpatiza cuando en la iglesia alguien argumenta para respaldar sus dichos lo que dicen los científicos. ¿Eh? El púlpito no es para argumentar con los argumentos de los científicos. El púlpito es para argumentar con el escrito está. ¿Y por qué? Y cualquiera podría estar, no, hombre, este hermano es un extremista, un fanático. Bueno, esté libre de pensar lo que quiera. Pero es que mire lo que dice aquí. Dice que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, ¿verdad? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y entonces en el verso 21 el apóstol Pablo dice, pues ya dice que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Claro, mire, a veces nosotros caemos en la trampa de querer persuadir a la gente para que acepte, ¿cómo se llama? Lo que Dios dice, argumentando con descubrimientos de la ciencia, etcétera, ¿no? No debería ser así. No debería ser así. ¿Por qué? Mire, ¿acaso la ciencia humana es superior al conocimiento que Dios tiene de las cosas o a la autoridad? ¿Verdad que no? Entonces, la palabra de Dios debe ser suficiente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de respaldar con argumentos científicos las cosas que la Biblia dice? Simple y sencillamente no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que los intelectuales más encumbrados pueden ser. No saben, no han descubierto. ¿Ah? Y entonces, Dios va adelante, Dios es superior. Y por eso es que dice que Dios ha enloquecido, dice, la sabiduría del mundo. Y entonces Pablo dice, pues ya que en la sabiduría
de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Y oiga lo que dice, por la locura de la predicación. Ay, a mí me encanta esa declaración, ¿verdad? Porque ciertamente, ciertamente, los que no han llegado a entender la sabiduría divina, así nos califican, ¿no? Esto es una locura, ¿no? Estoy tan loco, dice. ¿Sí? Pues sí. Entonces, y, 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 y dice luego, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Ah, bueno, miren, los judíos, entonces piden señales. Dice. Bueno, nosotros no debemos olvidar lo siguiente. El Señor Jesucristo mantuvo una discusión casi permanente con la élite intelectual de los judíos. Y no confundamos, no era con todos los judíos. Los seguidores de él eran judíos, pero era la élite intelectual. ¿Ya? Los escribas, los rabinos, ¿verdad? Los sacerdotes. Con ellos era que había siempre esa tensión, ¿verdad? Y precisamente el desencuentro que había entre el Señor Jesucristo y esta élite intelectual, digamos, de la nación judía, era el hecho de que las tradiciones rabínicas, las tradiciones de sus sabios, habían llegado a tener más importancia en la mentalidad de ellos y de la gente que la palabra escrita. Por eso el Señor Jesucristo no solo una vez les llamó la atención y les dijo, ustedes cometen errores ignorando la escritura, ¿verdad? Entonces, igual tenemos ahora, ¿verdad? Igual tenemos ahora, porque hay muchos y desafortunadamente es bastante gente, ¿verdad? Que no conduce su vida y su experiencia espiritual basada en la escritura, sino basada en las tradiciones de sus líderes. Entonces, en su tradición religiosa. Y claro, toda tradición religiosa que no tiene un fundamento sólido en un escrito está, disculpen, en un escrito está simple y sencillamente es sabiduría humana. No tiene valor comparada con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe primar. Entonces, claro, cualquiera que hoy esté dando más importancia a la tradición, cualquiera que sea, simple y sencillamente está repitiendo el mismo error que Pablo estaba condenando aquí, ¿verdad? Pero claro, este era un grupo, ¿no? Pablo dijo, los judíos piden señales, dijo. Claro, en realidad ellos estaban tan esclavizados de esa mentalidad de su tradición hasta el día de hoy. Y claro, no todos son iguales, hay un montón de sectas dentro del judaísmo, unos más, otros menos, ¿verdad? Y algunos quizá ya superaron eso. Pero aquí el punto es este, ¿no? El punto que en aquel tiempo la élite era así. Y ahora, desafortunadamente, muchos siguen manteniendo esa actitud, ¿verdad? Pero también Pablo no solo hizo referencia a los judíos, sino que también dijo, estoy en el verso 22 y dice, porque los judíos piden señales y los griegos, dice, buscan sabiduría. Claro. Nosotros no debemos pasar por alto el hecho de por qué son conocidos los griegos en el mundo. Porque son famosos.
son famosos precisamente y muy respetados y muy recordados y muy citados precisamente porque se considera a los filósofos, a la filosofía griega como prácticamente el sumum de la filosofía, ¿verdad? El top, como dirían algunos, de la filosofía. Y entonces se suele citar abundantemente a Aristóteles, a Sócrates, y, bueno, y a toda digamos, la pléyade de estrellas filosóficas de Grecia. Entonces, claro, ¿y de dónde venía la filosofía griega? Bueno, precisamente era de origen humano, con bastante influencia del paganismo, ¿verdad? De ahí es que viene. Y por supuesto, así como tenemos un equivalente de los tradicionalistas en el tiempo de Jesús, también tenemos al equivalente de los griegos que buscaban ese conocimiento humano, que ahora llamamos filosofía. Ahora, ¿y cuáles son estos, no? Bueno, estos son aquellos que no reconocen la autoridad de la palabra de Dios, sino que, y tampoco es que tienen sus tradiciones religiosas, porque suelen ser ateos, ¿no? Suelen ser ateos o agnósticos. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es? Entonces, su marco mental, su marco conceptual, como suele decirse, ¿no? Es la filosofía, la sociología, la psicología y todas las logías, ¿no? De origen humano. Entonces, entonces dice que pero Pablo dice, ¿ve? Los judíos piden señales, dice, que armonicen con su tradición. Y los griegos, dice, sabiduría, sus filosofías y conocimientos humanos. Pero nosotros, dice en el verso 23, predicamos a Cristo crucificado, dice, que para los judíos, dice, ciertamente es tropezadero. Y para los gentiles, dice, los griegos, los ateos, pues, los agnósticos, los seculares, dice que es locura. Entonces dígame usted, ¿cómo un tradicionalista, alguien que le da más valor a la tradición humana, o alguien que le da más valor a las filosofías, ideologías, sociologías, psicologías humanas, puede estar unido con aquel que predica a Cristo y Cristo crucificado y no admite que haya otra cosa mejor, superior o igual a esto? Dígame si pueden estar unidos. No pueden. La Biblia dice, allá en Amós, andarán dos juntos, dice, si no estuvieran de acuerdo. Claro que no. Entonces, todo ese ecumenismo que tiene todo ese montón de diferencias entre sus integrantes, en realidad no es una unión, eso no es una unidad, ¿verdad? Pero claro, Satanás es muy hábil y él se esfuerza por presentar eso como unidad y por presentarlo como si esa unidad, que no es unidad, fuera la voluntad de Dios. No, esa unidad no es la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, dice que para los judíos, la palabra escrita, Cristo crucificado, el evangelio es tropezadero. Y para los gentiles, dice, los ateos, los agnósticos y los que sean, ¿no? Dice que es locura. Pero dice, para los llamados, los que han aceptado el llamado, no importa
si vienen del judaísmo, o no importa si vienen del mundo, por eso es que dice, así, judíos como griegos, Cristo, dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Claro, claro. Y entonces remata diciendo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Imagínese usted. En realidad, Pablo está usando aquí una figura de lenguaje, ¿no? Para que entendamos. Porque Dios no tiene nadie insensato. No lo tiene. Pero aún si lo tuviera, esto, lo insensato, lo loco de Dios, si lo tuviera o no lo tiene, dice que eso sería superior a cualquier ideología, hipótesis, tradición o lo que sea humano. Sería superior, ¿no? Y entonces, y claro, dice el apóstol Pablo en el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, él está diciendo, no. Sucede que esa élite, esas élites más intelectualizadas o más encumbradas en sus religiones, esos no son los que vinieron, ¿no? No son los que aceptaron el llamado. Y entonces dicen en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y claro, cuando usted lee ese verso en la versión Dios habla hoy, ahí dice los tontos. Y en la versión de la Biblia de nuestro pueblo, en esa versión, ahí dice los locos. Entonces, claro, y la pregunta es, ¿por qué Dios escogió a aquellos que eran aparentemente tontos, que eran aparentemente necios o locos? ¿Y por qué a los otros no? Mire, en realidad Dios ha llamado a todos y Dios ama a todos por igual, ¿verdad? Lo que pasa es que usted no puede llenar una botella que ya está llena. Pues, para echarle vino nuevo, usted tiene que sacar el vino viejo. Mientras el vino viejo fermentado no sea sacado de ese recipiente, el vino fresco no fermentado, por el error, no va a entrar en esa botella. Y precisamente lo necio, lo loco, lo tonto de este mundo era una botella vacía. No estaba llena de ¿qué? De la intelectualidad humana. Pervertida, por supuesto, ¿no? Entonces, no. Así que, al final, por eso es que unos aceptan el llamado y otros lo rechazan. Porque los otros dicen, no, yo estoy bien así. No, hombre, ¿cómo van a creer? Eso es locura, ¿verdad? Eso es locura, es una tontería. En cambio, los otros dicen, ah, qué hermoso, Dios me ama. ¿Mm? Y me ofrece perdón. Y me da esperanza. Qué lindo. Entonces, lo acepto, ¿no? Y entonces dice que esto fue así, dice, y que esto va a causar vergüenza a los fuertes. Dice en el verso 26, y lo vil del mundo y lo menospreciado, dice, escogió Dios. Y dice luego en el verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Y qué quiere decir esto, que nadie se jacte en su presencia? Lo que quiere decir es que nadie presuma de su intelectualidad, que nadie presuma de su doctorado, de su
de sus títulos, de sus logros humanos. No, dice, para que nadie se jacte en su presencia. Y en el verso 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, oiga, sabiduría. Se que dice que Cristo es la sabiduría. Cristo es la justificación, la santificación y la redención. Usted no puede tener sabiduría, no puede ser justificado, no puede ser santificado y no puede ser redimido si usted no tiene a Cristo. Es que ese es el secreto de la unidad. ¿Ya? Es tener a Cristo. Es que Cristo prevalezca. Es que Él tenga la preeminencia. Es que su palabra, reconozcamos que su palabra es infalible y que su palabra es indiscutible, que es totalmente autoritativa. Y es interesante porque el profeta Jeremías, dice el apóstol Pablo, él termina el verso 31 diciendo, ¿para qué? Como está escrito, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Claro, no nos gloriamos en los logros humanos, no, nos gloriamos en Cristo, porque Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación y Él es nuestra redención. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Simplemente aceptarlo. Eso es todo. Simplemente aceptarlo. Toda la gloria es de Él. Toda. Y por eso es que dice, el que se gloria, gloríese en el Señor. ¿No? Y claro, esto hace eco de la declaración de Jeremías en el capítulo 9 y en los versos 23 y 24. Miren lo que dice Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Nunca debemos olvidar eso. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. No se alaben en eso, dice. Ahora, si alguno hubiere de alabarse, dice, alábese en esto, en conocerme, en entenderme. ¿Ah? En entender que soy un Dios misericordioso, dice. En eso alábese. Qué lindo, ¿no? Entonces, claro, mi querido amigo, mi querido hermanito, mire, esa es nuestra alabanza, esa es nuestra gloria, es conocer al Señor, es conocer al Señor. En eso es que debemos de alabarnos, si es que debemos de alabarnos, aunque mejor no lo hagamos, mejor alabemos al Señor, porque el que se gloria, gloríese en el Señor. Entonces, luego dice el apóstol, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, miren, yo llegué a predicar con ustedes y yo no pretendí ser introducido o predicar, ¿qué? Ninguna ideología humana. No llegué con ideologías, no llegué con filosofías, no llegué con psicología, no llegué con superación personal. Es triste. Es triste. ¿Ve? Abundan los púlpitos que no predican el evangelio, sino que predican superación personal. Es terrible, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo no llegué así, dice. ¿No? Y dice en el verso 2, no, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo insisto, el púlpito no es para predicar opiniones humanas, es para predicar la palabra de Dios. Y nuestra literatura, lo que repartimos al mundo,
debe estar lleno de la palabra de Dios, no de superación personal y cosas por el estilo. A mí me encanta cuando veo la literatura que publicaban los pioneros de la iglesia, los folletos que sacaban. Y ahí no había nada de superación personal, no había nada de psicología, no había nada de sociología, no había nada de filosofía. Era todo escrito, era bíblico, era una argumentación que presentaba las verdades preciosas de la Biblia. Pero ahora, ¿qué? Ahora un montón de literatura que está llena, ya en un rinconcito mencionan un par de versos. Hermanos, el consejo de Pablo a Timoteo, capítulo en el Timoteo, 2 Timoteo, el capítulo 4, es bien claro. Y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye, dice. Claro, ¿verdad? Así que Pablo dice, no me propuse, y dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, a Cristo pagando el precio de nuestra salvación en la cruz. Gloria al Señor, ¿verdad? Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Está claro, ¿verdad? Dice, él no trató de qué, de persuadirlo basado en argumentos humanos. Es que la palabra es la que tiene poder. Bueno, el apóstol lo dice, ¿no? Dice, no me avergüenzo del evangelio, dice. Esto es Romanos. Porque es poder de Dios para salvación, dice. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, puede salvar a aquellos que están por el momento sometidos a la tradición y también a los ateos. Es lo que Pablo dice, que es poder. Si ellos lo aceptan, si ellos lo reciben, serán liberados de eso. Poder de Dios para salvación. Y entonces dice Pablo, eso es lo que debe llenar nuestro púlpito, eso es lo que debe llenar nuestra literatura, ¿no? Ya hay demasiados psicólogos y sociólogos, y peor ahora en las redes sociales, un montón de gente ofreciendo servicios de eso, ¿no? Eso no es nuestra misión, ¿verdad? Esa no es nuestra misión. Así de que es importante que revisemos precisamente nuestro púlpito y nuestra literatura. Y entonces luego dice, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo es claro. No vine, dice, a ustedes con argumentos de origen humano. Vine a predicar a Cristo crucificado, para que ustedes no estén edificados sobre la arena, para que estén edificados sobre la roca. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Eso es edificar sobre la arena. Sino, dice, en el poder de Dios. Eso es edificar sobre la roca. El poder de Dios está en la palabra. Es tanto el poder de Dios en la palabra que es por la palabra que trajo los mundos a existir y toda su creación. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y luego, aquí estamos ya en el capítulo 2, por cierto, no había dicho esto, ¿verdad? Pero ya estamos en el capítulo 2 de Corintios. Sin embargo, dice en el verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría, dice, de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Y quiero disculparme porque no dije que ya había, que pasaba, cuando pasé al capítulo 2. Perdónenme, hermano. Perdónenme, amigos. Pero ahora, ¿qué? Dice, le llama a Pablo, dice que Dios tenía oculto esto. Y esto puede generar alguna confusión en alguna mente, ¿no? Y creer que esto tiene que ver con el ocultismo, no tiene que ver nada con eso. Porque la pregunta es, ¿y a qué se refiere cuando dice que este era un misterio? No, perdón. Este era un misterio, dice que y lo llama la sabiduría oculta, ¿verdad? La cual Dios predestinó desde antes de los siglos. ¿Cuál era eso? ¿Por qué es eso? ¿A dónde es que lo ocultó? ¿Sabe dónde? Estaba oculto el plan de redención. El plan de redención, la preeminencia de Cristo. Eso estaba oculto en los símbolos del tabernáculo, del santuario. ¿Estaba oculto en qué? Los acontecimientos estaban ocultos en qué? En los ritos que se celebraban en las fiestas que Dios estableció en el calendario litúrgico para Israel. Ahí es que estaban ocultos. Y entonces ahora, por eso es que usted lee la epístola de Pablo a los hebreos, por ejemplo, ¿no? Y Pablo va explicando lo del santuario, lo del sacerdocio y todo esto, y va explicando que eso no tenía valor en sí mismo, sino que era simbólico. ¿Simbólico de qué? Del ministerio de Jesucristo. Entonces, en el santuario, por ejemplo, el Cordero. Claro, la realidad, la verdad de que Jesucristo vendría para morir, para pagar el precio de mi redención y de la suya. Esa realidad estaba oculta ahí en el sacrificio del Cordero, en el altar del holocausto. Y lo mismo podríamos decir de cada una de las demás cositas que formaban parte del tabernáculo y luego del templo, y de cada una de las cosas que se hacían en las fiestas. Todo era simbólico. Es en esos símbolos donde estaba oculto las verdades y estas realidades hermosas que se han venido cumpliendo en Cristo y que se están cumpliendo ahora, y que algunas cositas, como por ejemplo la festividad de los tabernáculos, la realidad de la festividad de los tabernáculos todavía no se ha cumplido en el futuro. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es a eso que se refiere. Aquí no se refiere a nada de, como algunos piensan, ¿no? De que esto tiene que ver con los egipcios o con los hindúes y el sánscrito y los lamas del Tíbet, nada de eso. No. Aquí dice que la maravilla del Evangelio estaba oculta en los símbolos de todo el ritual, en los símbolos del templo, del santuario. Ahí estaba. Y entonces dice el verso 8 del capítulo 2 de Corintios, primera, lo que ninguno, dice, de los príncipes de este siglo conoció. Claro, no lo conocieron. Porque si lo hubieran conocido, dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Claro. Como ellos no entendieron, como ellos rechazaron el conocimiento, entonces, ¿qué hicieron? Bueno, llevaron a la crucifixión a su Mesías. También es nuestro Mesías. ¿Eh? Lo llevaron a la crucifixión, ¿verdad? Entonces, dice, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y en el verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo te decirí por qué le da risa eso. Le da risa por esto, hermano. Porque el 90% de las veces que este verso se cita para hablar de la tierra nueva, se cita para hablar del cielo, ¿verdad? La pregunta ¿es así? Bueno,
Sí, sí tiene esa aplicación, pero esa no es la aplicación original que Pablo le está haciendo. El contexto no indica eso. El contexto indica que esas cosas que ningún ojo humano había discernido, esas cosas que dice aquí, que no había, que dice que no había subido en corazón de hombre, quiere decir que nadie se las había imaginado, esas cosas. Son estas verdades hermosísimas, preciosas y valiosas contenidas en el Evangelio, que la mente intelectual más florida no puede ni entender, ni siquiera imaginar. Eso es lo que Pablo dice aquí. ¿Ve? Entonces, y a eso es que se está refiriendo, ¿verdad? Y es bien interesante, mis queridos, ¿por qué razón? Porque fíjense que hay algunos que nos hacen preguntas así bien difíciles, ¿no? Y especialmente preguntas acerca de Dios. Y claro, como la sabiduría de Dios es más grande que la nuestra, nosotros no tenemos todas las respuestas. No las tenemos, ¿verdad? Y si las tuviéramos sería sospechoso. Y sospechoso de que nosotros nos hayamos inventado todo, ¿verdad? Pero el hecho de que haya algunas respuestas que no tenemos relativas a Dios, relativas a estas cosas, eso indica que todo esto ha sido hecho, ha sido planificado, ha sido inspirado, ha sido escrito por una mente que es superior a la nuestra. Y que por eso es que todavía nosotros no podemos explicar eso, ¿verdad? ¿Vamos a poder explicar algún día? Yo espero que sí, ¿verdad? Pero todavía no. Porque ese día llegará cuando, cuando nosotros le podamos preguntar al que hizo todo. Entonces será. Y claro, así es que sí, aunque aplica a la Tierra Nueva y a la Nueva Jerusalén y a todas esas cosas, fundamentalmente aquí no está hablando de eso. Está hablando de estas verdades preciosísimas. Por ejemplo, a mí me sorprendió cuando el Señor Jesucristo dice, hablando a la Odisea, ¿no? Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿alguna vez usted se imaginó eso? ¿Alguna vez el mundo se imaginó que se podía sentar en el mismo trono de Jesucristo? Cosas que ojo no vio, ni se imaginó, son las que Dios tiene preparadas, como por ejemplo que usted tiene la oportunidad de sentarse en el trono de Jesucristo. Mire que es increíble. Y claro, esta no es la única cosa. Hay muchas más. Que dice que el hombre no se las imagina. Y claro, por eso hay un montón de gente que dice, ah, bueno, no, ¿cómo va a ser eso que va a llover fuego? O también dicen, no, ¿y cómo es eso? Que vamos a viajar en el espacio. Todo eso forma parte de qué? Del plan de Dios, de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios. Dios lo ha dicho. Y entonces, claro, cuesta aceptarlas para muchos. ¿Por qué? Porque están descansando en su sabiduría humana. ¿Ya? Y entonces, y su ojo no les permite verlas, ¿verdad? Su imaginación no permite, no le da cabida a eso. Y por eso es que nosotros necesitamos, que necesitamos fe, esa fe poderosa, que acepta la palabra de Dios tal cual, sin cuestionarla ni discutirla. A propósito, ¿por qué Dios escogió a los locos, a los necios, a los insensatos, a los débiles, a los pobres de este mundo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? En las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza, la primerita, la de entrada, sin la cual ninguna de las otras es posible, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, claro, a los que la gente le llama locos, tontos, insensatos, esos son los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque ellos reconocen
que no saben. Porque ellos al final se dan cuenta que son ignorantes, que hay una sabiduría maravillosa superior a lo que su mente puede captar. Y están dispuestos a aceptar lo dicho del Señor por la fe. Por eso dicen Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. ¿Verdad? Entonces, claro, y a mí me llena de alegría, me gozo cuando leo estos versos, por ejemplo, como Lucas, el capítulo 10 y el verso 21, y Mateo 11, 25. Mira lo que el Señor Jesucristo dijo. Dijo, te alabo, Padre, porque escondiste, dice, estas cosas de los sabios. ¿Mm? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, dice. ¿Y qué? Y se las revelaste, se las diste, dice. ¿A quiénes? ¿Ves? A los niños, dice. Es decir, a los que son como niños, a los que entienden que esta sabiduría es tan maravillosa y tan grande, que está por encima de cualquier idea humana. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces el Señor, el Jesucristo dice, te alabo, Señor, te alabo, Padre. Porque para los intelectuales estas cosas están escondidas, dice. Para los entendidos, para los eruditos, están escondidas. Pues las revelaste a quiénes? A los pobres de espíritu. Esos son los niños, ¿verdad? Y Lucas termina y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Dice, qué lindo. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿y usted de cuál grupo es? ¿De los intelectuales? ¿De los que piensan que todos lo saben? Y que se niegan a aceptar estas cosas que por el hecho de no tener de inmediato una explicación humana parecieran increíbles o irrealizables. ¿Es de ese grupo? ¿O es del grupo que el Señor llamó los niños? Del que llamó también los pobres de espíritu. Y de los que el mundo llama tontos, necios e insensatos locos. Yo espero que sea de estos, ¿no? Y esa es la invitación. Esa es la invitación. Y ahora, en el verso 14 del capítulo 2, dice, pero el hombre natural, dice, el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El mundano, ¿verdad? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro, así es. Y yo siempre repito, probablemente ya usted lo oyó de mis labios, quizás esto varias veces. Mire, el estudio de la Biblia no es un estudio intelectual, es un estudio espiritual. Si usted quiere entender la Biblia basado en el intelecto humano, lamento decirle que no la va a entender. Y eso es lo que hacen muchos eruditos, ¿no? Y por eso niegan un montón de cosas. No la va a entender. Porque el estudio de la Biblia no es un ejercicio intelectual, es un ejercicio espiritual. Su espíritu tiene que disponerse para ser enseñado por el Espíritu de Dios. Entonces va a descubrir la belleza del Evangelio. Entonces se va a gozar en el estudio de la palabra. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él, dice, son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros, dice, mire qué hermoso, ¿no? Mas nosotros, dice, los locos, los niños, los pobres de espíritu. Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Claro. Vaciamos nuestra botella para que el Señor la llenara con su mente.
Y aquí volvemos al tópico que llevó a Pablo a decir todas estas cosas, era el de la división, ¿verdad? Entonces, si cada cristiano deja de confiar en los intelectos humanos, en los doctores de la ley, en los científicos, en los eruditos, en los pontífices, en los que sea, en los rabinos, de cada ser humano, y se limita a confiar en Cristo, en su palabra, y todos tenemos la mente de Cristo, entonces vamos a estar unidos. Y esa es la verdadera unidad. Entonces no va a haber división. No va a haber división. Pero mientras alguien insista en hacer prevalecer la tradición o los acuerdos políticos humanos, eso no puede haber. ¿No? La Biblia dice bien claro, ¿no? En el libro de Amós, andarán dos juntos. O en el de Oseas. Andarán dos juntos, dice, si no estuvieran de acuerdo. No, claro que no. Entonces, si todos tenemos esto, la mente de Cristo, la preeminencia de Cristo, si todos tenemos esto, no habrá divisiones. Y claro, vamos a internalizar la mente de Cristo cuando internalicemos la Biblia. Porque la Biblia son los pensamientos de Dios expresados en palabras humanas. En el Salmo 119:11, es un salmo que Jesús, al que hizo referencia, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando usted rinde su mente y atesora los dichos de Cristo en su mente, usted está adquiriendo la mente de Cristo. Y cuando todos tengamos la mente de Cristo, entonces estaremos unidos. Las divisiones desaparecerán. Pero mientras haya quienes confíen más en Apolos, en Cefas, en María, en Richard Dawkins, en Marx, en Fauci, o en cualquier otro. Estoy citando simplemente nombres famosos, ¿no? O en cualquier otro. Mientras confíe más en eso, no habrá unidad, habrá división. Habrá división. Así que es la centralidad, la preeminencia de Jesucristo, el sometimiento total a la palabra. Eso es lo que nos va a unir. Será gloriosa esa unidad. Espero que usted forme parte de esa unidad. Que Dios le bendiga. Amoroso Padre, nos gozamos en tu palabra, nos gozamos porque tú nos haces entender cosas que la persona corriente no puede ni siquiera imaginarse. No porque nosotros tengamos mérito, sino porque ha sido tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. Bendice a todos. En el nombre de Jesús lo pedimos.